Bienvenidos al tercer video de esta serie, Hacer firme nuestra vocación. Hoy vamos a aprender qué otra cosa debemos hacer y debemos añadir a nuestra fe con toda diligencia para poder tener en el nombre de Jesús una vocación firme. Te voy a invitar a que vayas conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Ok, en versículos anteriores habíamos leído que tenemos que añadir poniendo toda diligencia a nuestra fe, virtud y conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre el dominio propio. Y para que nos quede un poquito más claro esto, vamos a ver qué significa. Tener continencia, templanza, magistralmente fuerte, estar controlado en sus apetitos de la carne, pertenece a nosotros mismos. En el significado que acabamos de leer viene la palabra templanza. Y la templanza es una de las características del fruto del Espíritu. Así que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que dar ese fruto y tenemos que tener templanza y tenemos que tener dominio propio. Es de vital importancia que nosotros, como hijos de Dios, tengamos ese dominio propio y que además sea notorio que tenemos ese dominio propio. Hay una historia en la que me gustaría que me acompañara sobre un gobernador llamado Félix. Esta historia se encuentra en Hechos 24, versículo 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Te voy a invitar a que leas todo este capítulo en tu casa porque es una historia muy interesante y que en lo personal sí me saca un poco la risa. Félix me causa un poco de gracia porque he conocido a algunas personas así y es que de verdad existen esas personas. Me da mucha risa porque dice que Félix oyó el mensaje de Jesucristo, pero cuando ya llegaron al punto del dominio propio y del juicio venidero, dice que se espantó. Y es que hay muchas personas así, les gusta escuchar que Dios es amor, que Dios ama, que Dios es creador, que Dios te responde las peticiones, pero cuando llega la hora de decir, tú como su hijo también tienes obligaciones y responsabilidades, no solamente derechos, no solamente beneficios, sino también obligaciones y responsabilidades, es cuando dicen, como que llegando hasta este punto ya como que no me gusta tanto, como que a mí me gusta escuchar que Dios es amor y que Él me va a prosperar y que Él me va a ayudar, pero de ahí en fuera que yo tenga que trabajar o tenga que obedecer la palabra, eso ya como que no me gusta escucharlo. Y es lo que le pasó a Félix, dice que se espantó. Y la última parte del versículo 25 dice, ahora vete, Félix le dice a Pablo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y les voy a decir cómo me lo imagino yo, ¿ok? Me lo imagino así como, te echo una llamada, tú no te preocupes, yo me comunico contigo, ¿no? Como cuando invitamos a alguien a la iglesia y nos dice sí, pero ya cuando escuchan este mensaje del dominio propio, del juicio venidero, dicen, ya me comunico contigo, luego platicamos, luego regreso a la iglesia, luego te llamo. Esa es la actitud que, no sé, me imagino que tenía Félix y por eso me da un poco de risa. Vemos que al final Félix escuchó y todo, pero nunca se convirtió al evangelio e incluso puso en prisión a Pablo. Y así conocemos a muchas personas. Algunas personas hacen esto, ¿no? Prefieren retirarse y decir, no, yo te escuché y qué bueno, pero pues hasta ahí no existe un compromiso de mi parte hacia Dios. Estas personas no pueden ser hijos de Dios porque no están dispuestos a comprometerse con lo que tenemos que cumplir como sus hijos que somos. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes? En esto podemos descansar tú y yo, en el hecho de saber que no depende de nosotros, sino en el espíritu que nos ha sido otorgado por ser hijos de Dios. Dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por eso dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, no los cobardes, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. En eso podemos descansar tú y yo, sabiendo que todas las cosas provienen de Él, que nada es por nuestro propio esfuerzo, que nosotros solos no vamos a poder, porque
realmente llegar a ese punto de decir, ay, el pecado a mí ya no me hace nada, me hace los mandados el pecado. No podemos decir eso porque estamos revestidos de carne, que sí, realmente nosotros tenemos que ser vestidos con esa nueva naturaleza, rogándole a Dios que nos ayude día con día, sí, pero nuestra carne muchas veces es débil y muchas veces corre al pecado y no debe de ser así. Nosotros como sus hijos, entre más nos llenemos del Espíritu Santo, va a haber menos posibilidades de que pequemos, pero eso no nos exenta de que pequemos en algún momento, porque somos humanos. Pero podemos descansar en que sí podemos tener dominio propio por medio del Espíritu que nos ha sido dado como hijos de Dios que nosotros somos. Ahora te voy a invitar a que vayas conmigo a la carta de Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 12 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Aquí Santiago nos está clarificando muchas cosas. Yo sí he escuchado algunas expresiones como, ay, es que Dios me mandó esta tentación. No. Dios dice que no tienta a nadie, sino la tentación viene de nuestro propio pecado, de la propia maldad y malicia que existe en nosotros. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios. Tenemos que ser conscientes que vamos a ser tentados de lo que le gusta a nuestra carne y que el enemigo está ahí presto. Y hay una parte que me llama mucho la atención porque dice, y el pecado siendo consumado, es decir, efectuando ya el pecado, da a luz la muerte. Y recordemos que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos ha dado vida. Es Él es el que ha perdonado nuestros pecados y el que nos ha traído a vida eterna de condenación. Nos llevó a vida eterna de tinieblas, nos llevó a su luz admirable. Y el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La única manera en la que tú y yo podamos soportar la tentación es teniendo dominio propio. ¿Y de qué manera vamos a obtener el dominio propio? Siendo llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Bienaventurados aquellos que soportan la tentación. Y al finalizar el versículo 16 dice, no erréis. No te equivoques, no pienses que de Dios viene la tentación y te justifiques con eso, no. Dios te ha dado el poder de elegir lo que quieres, de pecar o no pecar. Tengamos mucho cuidado con esto porque a veces se nos es fácil echarle la culpa a alguien más de nuestros errores o de nuestros pecados, pero no, tenemos que ser muy conscientes que nosotros tenemos la culpa si es que cometemos esos errores. Por eso dice la palabra de Dios que el avisado ve el pecado y ¿qué hace? Huye, se va, se esconde, se resguarda. Por eso es tan importante que como hijos de Dios pongamos toda diligencia en añadir a nuestra fe esa virtud, ese conocimiento y el dominio propio, porque eso nos va a permitir rechazar el pecado. Es decir, en el nombre de Jesús no voy a pecar y voy a soportar la tentación. Llámese pecado que sea. Cuán importante es que crezcamos en el dominio propio. Yo te invito a que sigas viendo esta serie de videos que vamos a seguir publicando, que voy a seguir publicando, y de verdad espero con todo mi corazón que sea de bendición para tu vida y que juntos vayamos creciendo y añadiendo a nuestra fe cada una de estas características para poder hacer firme nuestra vocación.